Hola, hola. Hola. Oli, oli. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí otra vez en su programa favorito. Parece chiste. Pero es patología. Y los invitamos a que vayan por su juguito de uva fermentado. ¿O no? Uh-huh. O agua, ¿no? Jugo de arándano. Uh-huh. Lo que les funcione. Refresco, chocolate, café, lo que quieran tomar. Como para acompañarnos el día de hoy. ¿Sí? Exacto, lo que le funcione a cada quien. Y pues hoy les traemos un súper tema, como todos, sí, que es la triangulación como una técnica de manipulación. Sí. Uh-huh. De hecho, tenemos ya como una línea, no sé qué tantos hemos metido, pero sí hemos como ya tocado algunas formas de manipulación, ¿no? Uh-huh. O sea, ya llevamos más o menos 2 o 3, si mal no recuerdo. 4, dice Oli. Tenemos a nuestro, al que nos sopla ahí. Y bueno, pues es bien importante. Quiero aclarar, y aquí creo que es importante que digamos, porque ya en alguna vez recibimos algún comentario sobre que está mal hablar de este tipo de cosas, porque entonces es como darle herramienta, por ejemplo, a los manipuladores. A ver, bueno, aclaremos esto. Número 1, evidentemente no es la intención del programa. Saben que es un programa de opinión, nuestra humilde opinión. Uh-huh. Y obviamente, pues más bien estamos viendo como desde la perspectiva de cómo darnos cuenta cuando de pronto estamos siendo victimizados por una técnica de este tipo, ¿no? Uh-huh. Por personas generalmente que tienen rasgos narcisistas o personas que pues pueden ser sumamente manipuladoras, que es que al final del día van un poquito de la mano, ¿no? Uh-huh. Es como decir que son sinónimos, ¿no? De alguna manera. O sea, es decir, todo narcisista es manipulador, no todo manipulador es narcisista. Buen punto, exactamente. ¿No? Sin embargo, sí, casi. Es una ley, pero sí estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, no es una ley, pero... no, sí, no lo es, pero casi. Sí. Voy a insistir. No es cierto, no, sí es... O sea, es verdad, hay personas que son sumamente manipuladoras y no necesariamente tienen un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bien importante, o sea, sí es súper, súper importante entender cómo funciona, incluso para darme cuenta si me ha pasado y no quiero que me vuelva a ocurrir. Nunca me ha pasado ni me va a volver a ocurrir, cabe señalar, ¿no? A mí tampoco. Es muy común, digo, tanto vivirlo, yo creo que todos en algún momento o lo hemos vivido o hasta lo hemos practicado, porque también es real. Y otra vez, ¿no? El que hayamos de pronto utilizado alguna técnica de manipulación no nos hace narcisistas en un trastorno de personalidad. Rasgos tenemos, claro, porque incluso es parte como del crecimiento. El niño es narcisista per se, pero son etapas y cuestiones que se van superando, ¿no? Y necesitamos cierto grado de narcisismo para sobrevivir en este mundo, por supuesto. Exacto. Pero al final hablar de un trastorno es cuando ya estamos hablando de un espectro sumamente amplio, ¿no? Y de diferentes características que se cumplen ya de una manera patológica muy fuerte. O sea, aclaramos por esto porque luego a veces somos un poco irresponsables quizás al diagnosticar o diagnosticarnos con algo que no tenemos ni idea realmente cómo funciona, ¿no? O sea, lo usamos como un término muy coloquial, mea culpa, yo me reconozco, pero al final del día, ya hablando en lo real, pues no, o sea, un trastorno ya tiene que cumplir con muchas cosas, ¿no? Para ser un trastorno. Bueno, entonces, pues para empezar, ¿de qué va un poquito esto, no? Es una técnica, como decíamos, se llama triangulación y como el nombre lo dice, pues hay 3 participantes, ¿no? Que en este caso es el agresor o la persona que busca utilizar esta técnica, la víctima de este agresor y el tercero o tercera en discordia, ¿no? Y ese tercero o tercera en discordia está bien interesante porque puede ser una mascota. O sea, no nada más tiene que ser una persona. Ahora, puede ser una persona real o puede ser ficticia. Claro. O sea, puede que no exista, puede que sea mi percepción de esa persona lo que yo ocupo para darte en la madre a ti. Claro, puede que sea un recuerdo, puede que sea un invento. Puede que sea un invento, yo me puedo inventar que fui novia de Johnny Depp,
y que, y que lo conozco, Sí. mira, re bien. Sí, y yo me puedo inventar que el vecino está de acuerdo conmigo en que Ley está bien mal. Ay, pero puede ser que el vecino sí esté de acuerdo. Ujú, No, vaya, es que al final del día sí se ocupan estas, o sea, cuando dije, por ejemplo, una mascota es porque en algún momento lo escuché como un ejemplo, escuchando testimonios de personas que estuvieron en relaciones narcisistas con hace mucho que no se los menciono, mi favorito Ronnie Papacito Bigut, contaba que justamente esta persona hace cuenta que al hablar de su mascota era como, no, es que mi mascota la amo, la adoro, y tú, pues bueno, eres mi pareja, ¿no? Pero mi mascota, no, mi perro, es que si le pasa algo me muero. Cuando además, dicho sea de paso, generalmente las personas con un trastorno narcisista no tienden a tener mascotas, porque al final representa un compromiso. ujú, O sea, si las tienen y no les gustan los compromisos, o sea, a largo plazo, responsabilidades así, ¿no? Porque implica ver por otro. ujú, Pero bueno, se puede utilizar. O sea, al final hay que aprender que todo es como un teatro, ¿no? Una pantomima hacia afuera. ujú, Y entonces se puede, y decía, porque esta persona que decía el testimonio, decía es que realmente yo me sentía como menos importante que su mascota, que evidentemente en la triangulación esa era la intención, ¿no? sí. Sí, o sea, ¿te parece si les contamos la Sí, anécdota? sí, 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 porque yo me puedo seguir Sí. como hilo de medio. Claro, Sí. más cuando es que, como todo, ¿no? Cuando ya te das cuenta de que algo está pasando, ya no puedes dejar de ver todas las veces que ha sucedido. Y entonces les aseguro que a todos les ha pasado en algún momento. Digo, porque es hasta una cuestión un poco como infantil, ¿no? De O hecho, sea, los niños lo hacen mucho, ¿no? Este, mi mamá dice, mi papá dice, o llamar al amiguito para que les haga segunda, o... eh, ¿por qué no eres como mi papá que sí me deja tal cosa, ¿no? ajá, Que entonces estamos triangulando. O sea, mi ajá, papá es mejor porque me deja hacer esto. ajá, Mi mamá claro, es mejor porque ella sí me lleva a tal lugar. ajá, Me sí. suena. Sí, es que puede pasar en todas las situaciones. Digo, esta anécdota que nos platicaron tiene que ver con una situación de pareja, pero triangulación al final es, aquí hay tres en ecuación, ¿no? Así Y es. este tercero, ¿qué papel está jugando para dominar a otra de las partes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esta es la anécdota de un chavo que nos platicaba que tuvo una novia, afortunadamente ya no es su novia, entre muchas otras Amén cosas por por este eso. tipo de cosas, Sí. exactamente, ¿no? Que, o sea, él no le daba el nombre de triangulación porque obviamente no conocía el El término, término. ajá, pero nos decía que desde la primera cita, casi, casi, era estar escuchando anécdotas de la chava, pues, de cómo había salido con fulanito y con menganito y con perenganito y bla, 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 ¿no? Eh, La todos míos. ajá, Es que exacto. estaba pensando el todas mías, pero no estamos hablando de una mujer, ¿no? La Sí, todos míos. ajá, Sí. sí. Y entonces él dijo como, pues, qué raro, ¿no? Pues si se supone que quiere estar conmigo, ¿por qué me está platicando de todo? Porque pues si estamos ella y yo en una cita, pues ¿por qué me platica de que es la todos míos, ¿no? Em, total que dijo como, "Ay, pues a lo mejor, no sé, está nerviosa, no sabe qué otra cosa platicarme, ¿no? Total, llega a la segunda cita y ya no era nada más la anécdota, ¿no? Ya era esta foto así de, mira, fulanito con el que salí, que no sé qué, decir, pues este pedo se está poniendo medio raro, ¿no? Aquí hay algo que no Ajá, cuadra. sí. Ujú. Sí, como de, o sea, como que cuál es el punto, o sea, porque es inevitable entonces, de cierta forma, como empezar, pues a compararte un poco, ¿no? A lo mejor como, ¿no? O sea, porque si me está diciendo que le gustaba esto de esta persona o incluso el atractivo físico, lo que sea, es como, ¿no? Como que ahí se empieza a poner medio extraño, ¿no? Total que pues siguieron saliendo, sí, él no se sentía cómodo con esta situación, pues eventualmente iniciaron como si algún tipo de relación. Eh, y a cada ratito era igual anécdotas de personas con las que había salido esta chava o de las exnovias, etcétera. Entonces sí, ya llegó un punto donde pues este chavo era muy calmado, pero sí dice que
pero es que me atrasa la anécdota. Donde pues obviamente ya se empezó a enojar de, a ver, o sea, no quiero como limitar tu expresión, amiga, amiga, novia, pero pues como que esto ya me está incomodando, ¿no? O sea, ¿por qué a cada ratito son anécdotas de tus ex, ¿no? O sea, ¿cuál es el juego? ¿Qué? Y entonces, pues él era el malo, ¿no? Obviamente. Eres un celoso, exagerado, estás loco. Ajá, exacto. No, o sea, Celos pues patológicos. yo nada más te estoy compartiendo, Cuando ¿no? estoy picando Sí, el panal de abejas, a ver sí, a qué hora salen las abejas. sí, ¿no? Y estoy compartiendo más bien para que tú te sientas especial de lo bueno que es esto que Te tú y yo estoy eligiendo a tenemos. ti, a pesar de que no eres Exacto. tan bueno como mi ex, ¿no? Ajá. Sí, o sea, más bien al contrario, te estoy diciendo que esas no fueron situaciones buenas. Y entonces, ¿para qué me las platicas? Pues para que veas lo bueno que es esto. Es que no necesito anécdotas de tu sex y de cómo fueron una mierda para saber que esto es bueno o no es bueno, ¿no? Así es. Y en último de los casos, ¿por qué no lo que es bueno o no bueno de acá lo hablamos en términos de acá? De, a ver, a mí no me agrada que hagas esto por esto, pero no necesito que me estés platicando las anécdotas de todos tus exnovios, pues. Eh, y entonces, pues total, era él el que estaba mal, obviamente. Sí, él era el a lo mejor celoso, o el exagerado, o lo que sea. O simplemente era una persona con la que, pues tal vez contigo no puedo compartir eso, pero pues para mí sí es importante poder compartir cosas que viví con mis exparejas, justo porque pues es parte de la comunicación, ¿no? Ujú. Entonces yo sí quiero tener ese tipo de comunicación con mi pareja. Suena manipulador, ¿verdad? Un poquito. Tal vez tú no Sí, estás listo para sí. esta conversación, pero Ajá. ¿sabes cuál es la paradoja de Uh-huh. eso? Digo que yo creo. No es porque me haya pasado, ¿verdad? Jamás Ajá. en la vida. Pero la paradoja es que cuando tú entonces dices, va, órale, entonces así va a estar la comunicación. Si tú intentas hacer lo mismo y hablar de tu ex, no, pues ahí sí ya No le hubiera gustado a la no chava. aplica, seguro no, ¿no? No. Seguro no le habría gustado, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque ese es el tema, o sea, Uh-huh. las reglas no aplican igual en ambos lados, Uh-huh. ¿no? Oh, sí. Ujú. Si jugáramos, o sea, si están claras las reglas del juego, digamos, debería de ser válido. Pero no, no es válido, no le va a parecer a la otra persona. Pues precisamente porque ¿cuál es el objetivo de la triangulación? Tener poder sobre el otro, ¿no? Al final. Exactamente. Justo es eso. Miren, aquí yo creo que lo importante que hay que entender y aprender es cómo funciona esa técnica. Es un maltrato psicológico, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona a nivel interno? Y obviamente, pues, la intención del agresor es tener un cómplice para poder ganar esta disputa en la que se mete con la otra persona y para poder controlar y empezar a minar su autoestima. Porque la técnica funciona de tal forma que te empieza a hacer sentir, yo no soy suficientemente, por ejemplo, atractiva para él, ¿no? En el caso de una mujer estoy hablando, o en el caso de un hombre igual, o sea, no soy suficientemente atractivo para ella. Y entonces, o sea, porque yo creo que hay un punto en el que siendo la víctima te cuestionas y dices, bueno, ¿y si tu ex era tan fabuloso y maravilloso? ¿O tu ex era tan fabulosa y maravillosa? Pues, ¿qué haces aquí? Uh-huh. ¿No? Porque pasa. Pero entonces, y entonces fíjate, yo creo que ahí el otro lado empieza como a minimizar eso tan malo que te había dicho. O sea, sí, pero bueno, pues es que yo ya decidí que ya no porque me aburrí o porque no sé qué. Y porque además, mira, ahora estoy contigo, o sea, suertudota, ¿eh? Entonces, así como de, oye, Sí, si no era tan maravilloso, ¿por qué lo mencionas todo el tiempo? De no todas tiene formas. sentido y tu cerebro lo percibe en algún momento. Pero cuando empezamos a relajar los límites por querer hacer que funcione, cuando no nos estamos dando cuenta que estamos siendo víctimas de manipulación, pues eso haces, relajas tus límites y entonces es cuando te empiezas a perder o a vivir esta despersonalización, ¿no? Que ya es cuando hemos sido sometidos a una cantidad de manipulación muy grande y que no nada más es triangulación, es gaslighting, es ¿qué otra? No me acuerdo, ahorita no me vienen a la mente. Chantaje. Chantajes, ajá, sí. Justo este tema culpígeno, porque lo que se busca generar, sobre todo con esta técnica, es culpa. Culpa porque tú no eres una suficiente persona para cubrir mis necesidades de
príncipe, rey o reina, ¿no? Princesa. O que te sientas en competencia. Claro. ¿no? O sea, es como el fantasmita está aquí todo el tiempo, ¿no? O sea, hay terceros en la ecuación todo el tiempo, ¿no? Todo o sea, el tiempo. como en el caso de esta chava, como decía Ley, es, "Güey, cuídame, o sea, porque, como ves, yo tengo a 30 vatos rogándome, o sea, yo puedo estar con quien yo quiera, ¿no? Ya viste las fotos de todos que te enseñé, ya viste todo lo que te platiqué, o sea, acá el mercado está cotizado, ¿eh? Entonces, Sí. aguas, ¿no? No me Como- pierdas, Ajá. chiquita o chiquito. ¿Y por qué hay necesidad de estarle haciendo sentir o sea, porque es como estar poniendo indirectamente a competir a la persona? Eso es, tal cual. O sea, en realidad juegan tres actores, como lo decía hace rato, ¿no? Que es el agresor, que finalmente es quien busca ganar algo, ¿no? Pero él es el que utiliza como objeto a la tercera persona, el tercer actor, y el de en medio, que es la víctima, de alguna manera, ¿no? Que es también, o sea, quien está participando al ser una persona sumisa y al tratar de estar evitando el conflicto constantemente, ¿no? O sea, esto es bien importante, es bien difícil y es duro, porque darte cuenta que tú también participas al ser sumiso o al ser como, pues es que sí, digo, suena feo y yo creo que todos hemos pasado alguna vez por ahí, pero al tratar de evitar el conflicto, te estás poniendo como un tapete para que te pisoteen, ¿no? Y a veces llegar a ese punto de darse cuenta es bien difícil. Y el tercero, que al final, híjole, no sé, si lo hacemos conscientemente, o sea, dándonos cuenta, siempre las cosas tienen más de dos versiones, ¿no? O sea, es la mía, la tuya y la que es. Y yo veo que hay mucha complicidad a veces con tu pareja cuando hablan de la ex, por ejemplo. Pero es una paradoja porque la ex, que es una maldita, de repente ya se convirtió en la ex que era maravillosa, ¿no? Y al rato tu pareja, que estás ahí participando de eso, vas a ser la maldita también, ¿no? O sea, te vas a convertir. También puedes estar ahí en algún momento. Entonces, es un tema, yo creo que es un tema de mucho cuidado, ¿no? Es un tema de darnos cuenta que esta frase que dicen, como te ves me vi y como me ves te verás, ¿no? Entonces, sí es como darse cuenta de estas cuestiones, o sea, de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo estoy participando yo? Y si realmente quiero ser, Ronnie los llama también monos voladores, ¿no? Que son estas personas que sí hacen alianza con el agresor o con el manipulador y dicen, no, sí, maldita, ¿no? Algo que aprendí con enseñanzas de vida, por ejemplo, en un juicio, ¿no? En el tema de un juicio. Uno desde afuera tiende a juzgar mucho las reacciones de alguna de las partes o de ambas partes. Claro. Pero no tenemos idea de lo que a nivel interno se está viviendo y del para qué o el por qué se están utilizando las estrategias que se utilizan. Entonces es muy fácil juzgar desde afuera y es muy fácil tomar partido, pero no se sabe hasta que no lo estás viviendo y no estás dentro. Y aún así la gente alrededor no comprende, ¿no? Sí. Entonces tomar esas alianzas y juzgar, híjole, pues igual vuelvo a lo mismo, ¿no? Ojalá nadie tenga que pasar por ahí, pero ocurre, ¿no? Claro. Y Pero y además, o sea, bueno, acá lo estamos planteando todo en términos de cuestiones de pareja, pues. Pero como decíamos, esto puede pasar en la familia también, ¿no? en la familia, con las mascotas, ¿no? O sea, Sí. las triangulaciones no son nada más el ponerte a competir, comparar a la novia, el novio, etcétera, lo que sea. Amistad. En también. amistad, por supuesto, en cualquier relación humana puede suceder, ¿no? Y en cualquier tipo de vínculo, sea de papá, sea de hermanos, sea de amistad, como decía Ley, sea en los trabajos, ¿no? Porque pues hay muchas formas de triangular, ¿no? Así es, O sea, así es. Justo Sí. Ley traía varios ejemplos, ¿no? Sí, por ejemplo, en la familia, o sea, si hablamos de la familia, puede ser, por ejemplo, el papá o la mamá haciendo alianza con los hijos versus el otro progenitor, ¿no? Es que tu papá siempre, es que tu mamá siempre, o sea, es un tema que en el consultorio decimos mucho, ¿no? O sea, por favor, eviten eso. Digo, pues aquí estamos hablando de personas manipuladoras que les va a entrar y les va a salir. Pero el punto es ese, o sea, se sabe que obviamente a quien vas a poner en conflicto es a tus hijos, porque al final ellos saben que la mitad es uno y la mitad es otro y ambos son parte de mí. Claro. Y ambos los quiero y entonces al tú obligarme a ponerme en contra de él, me estás obligando a ponerme en contra de una parte de mí, ¿no?
Y eso es lo que genera una confusión emocional y un montón de... Por eso tenemos trabajo. Pues sí, pues está bien feo, pero por eso hay trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ocurre en la familia, en las amistades, ¿no? Por ejemplo, que yo le dijera a Ana, es que tú no eres como mi otra mejor amiga, que ella sí me invitó a cenar, ¿no? Por ejemplo, o sea, cositas así. Ella sí fue a la fiesta conmigo ayer. Ella sí fue, ella no me dejó plantada, ¿eh? No me dijo que iba con otra amiga. Por cierto, te fuiste. ¿Ya ven? ¿Eso? No, Eso es un ejemplo. Pero si me lo hubiera dicho sería un ejemplo. Ajá, sí, porque ocurre, o sea, realmente pasa. Y como también lo dijiste, en el ámbito laboral, híjole, estas empresas de las que hemos hablado que funcionan como empresas narcisistas, de verdad lo hacen, todo el tiempo están comparando empleados, ¿no? Y todo el tiempo, pero no en un sentido de competencia sana, sino en un sentido de tú eres insuficiente porque no puedes lograr lo que tal. Y nunca lo vas a lograr, entonces esfuérzate más, no te voy a dar más. Tú me tienes que dar más de tu esfuerzo, pero nunca vas a recibir lo que mereces. Perseguir la zanahoria o la chuleta o la salchicha, ¿no? O sea, cada quien quiera perseguir, ¿no? A lo que le guste a cada quien, ¿no? Entonces, pues es todo un tema, ¿no? ¿Y qué tácticas se utilizan, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues esta comparación sesgada, ¿no? Que como el nombre lo dice, es una comparación en donde siempre la víctima va a estar en desventaja. O sea, siempre va a ser menos inteligente, menos interesante, ¿no? Menos atractiva. Y obviamente lo que se busca, pues, es minimizarla, ¿no? Y empezar a minar su capacidad de defenderse del agresor. Porque eso es lo que busca la técnica, ¿no? O sea, es lo que busca el agresor con esta técnica. Que la víctima cada vez se sienta más minada, ¿no? Claro. Y otra táctica es el reclutamiento. Y en el reclutamiento entra esta búsqueda de monos voladores. O sea, es esta, oye, Ana, es que no manches, o sea, fulana de tal, que se dice mi amiga, ¿cómo la ves? Hace esto y esto, y el otro día me hizo esto. Y te lo estoy inventando porque ni siquiera ocurrió, ¿no? Entonces, pues Ana así de, maldita, maldita perra, ¿cómo te fue a hacer eso? Y es donde les decía yo hace rato, por eso hay que tener mucho cuidado con tomar partido, aunque sean tus amigos, aunque, ¿no? Porque al final, híjole, pues todo tiene más de una versión, ¿no? Y bueno, conociendo, aquí la ironía o lo curioso es que los narcisistas, cuando, o sea, es una persona realmente narcisista, no forman lazos profundos, ¿no? Porque no pueden sostenerlos, porque un lazo profundo se alimenta de cariño, de empatía, de amistad, de, ¿no? De muchas, de pleitos y sortearlos y no te voy a odiar porque no hiciste lo que yo quise. Entonces, por eso es que al final, en este juego, en esta triangulación, nadie gana, ¿no? Todos pierden, tanto el narcisista porque le funciona solamente de momento, digamos momentáneamente, porque ¿cuánto puede sostener eso? Una calumnia, una difamación, que esa sería la tercera táctica, ¿no? Y la más agresiva, porque estoy inventando cosas de esa persona, porque lo estoy difamando, y obviamente busco destruir su imagen con los demás, y entonces, pues, ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, como les decía, pues al final todos pierden, o sea, tanto pierde él que le sirve, o ella, perdón que use mucho el él, pero espero no estarme proyectando. No hablo de nadie en particular. Salud. Salud. Él o ella, porque también hay ellas. Entonces, bueno, él pierde, ¿no? El segundo actor, que es la víctima, también pierde, como lo decía hace rato, pues porque obviamente se mina su autoestima, se mina su amor propio y hasta pues su búsqueda de defenderse, ¿no? O sea, ya no hay ganas, ni porque me siento tan culpable, tan mal, que no puedo, no tengo ni siquiera energía. Y el tercera, en discordia real o quimera, ¿no? Pierde al ser solamente un objeto, porque eso es lo que es, un objeto que se utiliza, que probablemente en otro momento pueda llegar a estar en el segundo actor, ¿no? Que va a ser el que va a sufrir eso mismo. Claro. Sí. ¿No? Ahí creo que es un buen punto aclarar
o sea, a ver, les pasa algo, claro que tienen derecho a apoyarse en otras personas, o sea, no es de que sí. si le platicas o a tu terapeuta o a tus amigos o lo que sea, ¿no? Esté mal, Así de, ¿no? oye, está pasando esto, ¿cómo ves? Etcétera, ¿no? Que ya estés triangulando. Depende cómo lo vayas a utilizar tú. O sea, por Claro. ejemplo, si tú regresas a lo mejor a discutir con la persona y dices, pues es que Ley me apoya, ¿no? Es como, a ver, ¿cuántos años tenemos? ¿No? O sea, le estás llamando a tu grupito para que te haga segunda, o sea, como, no. Entonces, ahí sí estás triangulando. Exacto, ¿No? exacto. O sea, cuando utilizas a la otra persona para dominar a la de acá. ¿No? Ajá. Entonces. Las alianzas, ¿no? Ajá, exactamente. Haces como esas alianzas, justo. No estamos diciendo que tengan que estar calladitos y que no puedan decir nada y no puedan apoyarse en nadie ni nada, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo justo de involucrar a ese tercero? O sea, es lo que creo que tienen que cuestionar, ¿no? Cuando lo hacen. Y la tercera parte involucrada, pues estar como muy al pendiente de qué función está cumpliendo, ¿no? O sea, porque es difícil detectarlo de pronto y te vas con la finta y además pues te sientes muy cerquita a lo mejor de la persona o que te otorgaron mucha confianza o lo que sea, porque pues o sea, luego también son muy buenos manipuladores, ¿no? Entonces, ¿cómo estas personas logran detectar o no que están siendo utilizados, pues, para lograr dominar al otro? Eso sí es todo un tema. Es todo un tema. Porque de hecho, justo, digo, ya para empezar como un poco a aterrizar, ¿qué se tiene que hacer, no? Si estamos dándonos cuenta de que estamos o viviendo o haciéndolo, porque se puede ejercer. O sea, aquí como les hemos dicho, no nos vamos a dar baños de pureza y no vamos a decir, no, el que habla aquí o la que habla aquí o el que ve el programa, o sea, somos unos santos. No, no es cierto, ¿no? Aunque nunca lo hicimos. No, ajá, todos yo creo que en algún momento hemos manipulado para conseguir X o Y cosa, pero acuérdense como en todo y se los hemos mencionado, hay niveles de manipulación, hay de cosas a cosas, ¿no? Y bueno, el punto es si lo estoy viviendo, o sea, el primer punto es reconocer y darme cuenta. Si yo estoy percibiendo que dudo mucho de mí, es que probablemente estoy siendo víctima de algo así, ¿no? Y ese es el primer paso, o sea, el primer paso para darte cuenta, más bien, sí, pues es que es darte cuenta, ¿no? O sea, el primer paso es decir, algo aquí no está bien. ¿Qué está ocurriendo? Y ya que conozco cómo funciona la triangulación, que es una constante comparativa con algo o con alguien, en donde yo jamás soy suficiente y en donde yo me siento como impotente, como minado, como tú vales menos, entonces seguramente es una triangulación. Y entonces tengo que reconocer cuál es mi rol ahí, ¿no? Tengo que reconocer que yo he aceptado esta parte sumisa en donde permito que se me compare y eso te puede ayudar a empezar a soltar una culpa que no te corresponde, porque te sientes culpable. O sea, digo, he estado ahí y de verdad que... Yo también. Sí. Y es que incluso aquí, digo, ya quemándome un ratito, pero fue hace muchos, muchos años, pero ya conocí a Ana. No, es que yo le decía, o sea, cuando estuve ahí, cuando me sentía verdaderamente culpable, yo le decía a Ana, le dije, o sea, le llegué a decir, es que yo estaba a punto de abandonar todo. Y ella no se había dado cuenta de eso, porque es algo que a lo mejor estaba viviendo sola, muy sola, ¿no? Y no lo había expresado, pero me sentía así, porque estaba muy minada esa parte de decir, yo soy culpable, ni siquiera podía saber de qué, pero era culpable, ¿no? Sí, a mí me llegó a decir, o sea, se sentía culpable conmigo y yo, pero no pasó nada. ¿Pero por? Es que me comí tu chocolate. Sí, yo, ya pasó, güey. Sí, güey, compramos otro y se acaba todo. Pero es real, pero es que es una cosa totalmente irracional. Y ese es el primer punto, el darte cuenta de lo irracional que está haciendo este pensamiento y esta situación, ¿no? Sí. Y digo, compartimos esto así muy someramente, pero porque tienen que saber que también los terapeutas, por supuesto que tenemos una vida, ¿no? Y por supuesto que también caemos en manipulación y a lo mejor hemos manipulado también, o sea, finalmente somos seres humanos. Claro. Y quien les diga que no, pues no les está diciendo la verdad.
Y O también tal hay vez sea terapeutas sociópata. narcisistas. Tal vez sea sociópata, manipuladores. sí. Esos son Aguas, sí, aguas, sí. aguas. No, luego veo cada cosa en Facebook que digo, no Ay, no manches, o sea, así de digas, casos. no Pero digas. bueno, ya luego hablaremos Ya de lo eso. hablaremos Sí. en algún TikTok, Ujú, ¿no? sí. Pero sabes que, o sea, sí me gustaría nada más mencionar una última cosa, digo yo, más allá de estos últimos puntos que tú estás dando, Ajá. que es algo muy importante, sobre todo para las personas que están o han sido víctimas de manipuladores, narcisistas, etcétera. Hemos hablado, por ejemplo, del gaslighting mucho, que de hecho va a venir Jorge Agüel, anunció, ¿no? A hablar nuevamente del gaslighting, justo por esta segunda etapa en la que vemos que vamos adoptando estas conductas de tú hacerlo también contigo, porque como es lo que hacen contigo, ¿no? O sea, como Lo que repites. nos autogaslighteamos, digamos. Ujú. Y creo que cuando, como entra la disonancia cognitiva, que ya les hemos hablado también mucho de eso, que empiezas a dudar justo de tu percepción, así de, pues, según yo pasó esto, pero sí pasó así, o porque dice que no, porque tal, ¿no? O según yo, las cosas deben ser así tal vez, o pueden ser así, pero ya me está comparando, entonces sí, no, soy suficiente, no soy suficiente. O sea, sí es todo un tema esto, ya lo saben. Creo que es muy común ir a buscar a lo mejor segundas opiniones, ¿no? O sea, y así, Oli, me está pasando esto, ¿tú qué piensas? ¿Sabes? Pero porque estás dudando mucho. O sea, ahí, y se los digo justo por este tema que dice Ley de la Culpa, que sería muy fácil que si escuchan esto se empiecen a culpabilizar así de, estoy triangulando, soy una súper mala persona. Exacto, exacto. Y no, o sea, es que más bien lo que estás intentando es buscar esa línea de la realidad de qué sí y qué no, porque ya aprendiste a dudar de ti todo el tiempo. Exacto. Entonces, ese es un punto donde se cuece aparte. Así es, así es. Sí, eso que dices es bien importante, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y justo, o sea, siempre cuando te sientes en un punto en el que las cosas te están rebasando, ese es el momento de ir a terapia. Y por mucho que tú tengas o sea, conozcas la técnica y sepas que estás viviendo eso, si no te sientes con la suficiente fuerza para superar esa situación, es cuando hay que ir. O sea, de verdad hay que tener la valentía de buscar ayuda y de decir, ¿sabes qué? De plano esta situación me está rebasando, ¿no? Y pues caer con el profesional o la profesional con quien te sientas acompañado Claro. y puedas, o acompañada pues, y puedas como trabajar todas estas partes. Entonces, miren, bueno, los dos primeros puntos que decíamos sobre qué hacer fue el primero, reconocer y darte cuenta que estás dentro de, y el segundo, aceptar y reconocer tu rol para poder detener ese patrón, ¿no? Porque muchas veces también repetimos un patrón aprendido de mamá, de papá o familiar, en donde justo a veces pues esto se aplica constantemente, la manipulación, ¿no? Nunca lo hemos escuchado de las madres manipuladoras o de los padres, porque también los hay, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues el primer paso es ese reconocimiento y el segundo pues es reconocer también tu rol, ¿no? Cómo participo y cómo quiero ya romper este patrón. Yo creo que para los siguientes pasos los vamos a dejar para un short, ¿no? Les vamos a poner en otro videíto para que lo vean y para que tengan como los puntos muy claros qué más hacer, ¿no? ¿Qué sí? Sí, otro tipo de recomendaciones. Inicialmente, ya saben, vayan a terapia, por favor. Y no se esperen hasta llegar a estos puntos, o sea, la terapia es profiláctica. Por favor, sí. O sea, porque entonces te vas conociendo, vas teniendo claras muchas cosas y cuando entra uno de este tipo de alguna de este tipo de cuestiones, es mucho más fácil identificar, ok, acá tenemos algo fuera de rango, ¿no? Es como saber, estos son mis patrones normales, como si te hicieran una química sanguínea junto, ¿no? Cómo te vas conociendo, solo que no es tan fácil como, metemos análisis, salió tal, Sí. ¿no? Pero es como, a ver, si yo sé que este es mi estándar, yo sé que a lo mejor que soy de presión baja, si baja más de esto, va a ser un foco, pero yo ya sé que mi presión es baja, ¿no? Esa es mi normalidad, ¿no? Así es. Lo mismo es con nosotros, la psicología, nuestra psique, nuestro mundo interno es, a ver, yo sé que yo soy así, y es más, ya le ajusté esto y esto porque me hace sentir más cómodo, lo que sea. Si algo se sale de ese estándar, sé que me prende ahí un foco donde tengo que interferir, en vez de estar nada más pues esperando a que la bomba me explota en la cara y ya esté ahí medio muerto para decir, creo que necesito un doctor. No, o sea, Ahí te encargo. sí,
por amor de Dios, vean que es algo bueno para ustedes, por favor. Hay que ir a terapia, Sí. hay que ir a terapia. Acuérdense que tenemos consultorio al sur de la Ciudad de México, en la Narvarte, en Mixcoac y en línea. Así es que, y si no quieren con nosotras, no vayan, solo bronca. busquen que sean Pero profesionales, vayan, sí. que tengan cédula profesional, por lo favor. menos de maestría, por favor. ¿no? Ya tengo la mía. Digo, ya la tenía, pero no la había tramitado, pero ya estaba, ya bueno. Ajá. Felicidades por eso, mi señora. ¿No? Sí. No crean que no había terminado, ya tenía el título, nada más la cédula no la había Sí lo tenía, tramitado. solo Sí, le había dado flojera Sí, sacar pero el ya está, trámite. ya Es que podemos ahora consejo, ahora son mucho más sencillos los trámites. Sí. Leyes de la antigua escuela donde se tardaban 20,000 meses y Por eso no horas quería. en fila, Ajá. pero ahora ya en línea en 15 minutos. En 15 Háganos minutos, caso. así es, ya la Sí. tienes. Bueno, en fin. Pero no se pierdan entonces el video corto y no se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes. Por favor, Ana, porque luego dices que no te dejo nada. Ah, de lo divertido. Sí. Acuérdense de que estamos como Parece Chiste, pero es Patología en Facebook, Instagram y TikTok. YouTube. Está divertido, vayan a verlo. Sí. Campanita de YouTube Sí. también. Suscríbanse a nuestro canal, piquen la campanita de YouTube para que no se pierdan nuestros nuevos videos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Bye.